A ver, el audio es una mujer hablando con una persona y mencionando a un Paco, en fin. Sí. Yo no creo que, insisto, no hay ningún elemento que me permita concluir que pueda ser ni cercanamente la evidencia de un vínculo del crimen organizado con la presidencia de Ernesto Zedillo. Me parece una... Y la forma en la que es una reacción del régimen. Esa persona, el candidato, es el candidato de Jesús Ramírez. Es evidente, nada más vean en las redes sociales quién apoya al candidato que hizo públicas estas supuestas audios. Sí. Es evidente la lucha de facciones dentro de Morena. Cercano a Penilla, que hoy no sabemos dónde está Penilla. Exactamente, de ese grupo de abogados. Pero hace poco, una integrante del Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo, que encabezó el señor Saldívar, escribe un artículo en el Reforma diciendo qué peligroso es este candidato que se coló por sus vínculos con el ejército y demás. Esa persona es responsable de todos los perfiles cuestionados que se les colaron. Y esta está claramente vinculada a otra facción dentro de Morena. Entonces, ahí también hay que verlo en la dimensión. Me parece una forma muy sucia, artera, tonta, de reaccionar a las críticas de Zedillo. Parte de la propaganda del régimen no creíble. A mí me llama la atención que algunos medios de comunicación se hayan subido a eso, le hayan dado tantitita credibilidad. Me recordó el caso del general Cienfuegos, ¿te acuerdas que los chats famosos, donde el general secretario de la Defensa supuestamente está hablando con un pactando con faltas de ortografía desde una BlackBerry, como si los sistemas de inteligencia en este país fueran una cosa de menores de edad, ¿no? Pero bueno. Yo creo que es la reacción de hipersensibilidad a la crítica. ¿Qué dijo Ernesto Zedillo? El problema del retroceso autoritario en nuestro país está cada vez más creciente. Y dijo, se acabó la democracia en este país. Se está acabando y se está instalando él le llama una tiranía demagógica, que es apelar al pueblo para todo, supuestamente darle el poder al pueblo, pero desmantelar todas las libertades del pueblo, empezando por la libertad de voto, de expresar tu consentimiento a quien te gobierna y luego castigar en las urnas o premiar en las urnas a quien lo hizo bien o lo hizo mal. Y de eso se está refiriendo. Cuando nos quiere la presidenta dar lecciones del FOBAPROA, me llama mucho la atención que en medio de la mitad de su grupo político estaba en el PRI en el momento del FOBAPROA. Y habla alguno de los que estuvieron en la izquierda en el momento de elección del FOBAPROA de la deuda privada que se convirtió en deuda pública. Y por ahí hay unos empresarios vinculados cercanísimamente al gobierno, muy cercanos, que conducen incluso las relaciones con el empresariado, que fueron beneficiarios de la conversión de la deuda privada y la deuda pública. Exactamente. Y ahí la responsable de la relación con los empresarios, pues resulta que se vio beneficiada y que sus empresas fueron rescatadas en el FOBAPROA. ¿Por qué no también de eso hagamos la lista de dónde están los beneficiarios? Yo te cuento la anécdota. Yo trabajaba como asesor parlamentario en la Cámara de Diputados en esa legislatura. Yo tuve el privilegio de estar amanuense, escuchando las negociaciones de los diputados federales de la 57 legislatura, la primera legislatura sin mayoría del PRI, con el gobierno de Ernesto Zedillo, las negociaciones sobre cómo resolver el problema. Yo creo que el PAN debiera sentirse orgulloso de haber construido la solución, porque el presidente Zedillo manda una iniciativa en la que en un transitorio venía la conversión de todos los pasivos del FOBAPROA, que era un fideicomiso, se convertían en deuda pública. Y lo que hizo el PAN es construir el Instituto de Protección al Ahorro Bancario. Y se ordenó una auditoría, como dice Zedillo en una carta una auditoría que hizo un despacho internacional muy famoso, McKinsey, si no mal recuerdo, que auditó... Es externo. Externo, que auditó y entregó al Congreso, a la Cámara de Diputados, entregó la calificación de cuáles de los créditos tenían razón de haberse asumido y cuáles tenían que ser cobrados. Se constituyó el IPAP. Más allá de los beneficiados de esos políticos y empresarios que efectivamente tenían deudas privadas y que las terminamos pagando. Más allá de eso, el problema de fondo es que rescatamos el ahorro de los mexicanos. El PAN construyó una solución
para que no se derrumbara el sistema financiero mexicano y que no perdiéramos nuestro ahorro, el ahorro de los mexicanos. Sí, sí. Porque detrás de cada crédito que daban algunos bancos de manera negligente, estaba el ahorro. El ahorro de todos, claro. Porque, pues, ¿con qué prestan los bancos? Los bancos prestan con los depósitos que hacemos. Sí, pues, claro. Yo creo que, al contrario, habría que defender la razón política, ética de haber tomado una decisión costosa. Por cierto, el 97, bueno, la iniciativa entra en el 97, se construye la solución del IPAB 98, 99, y el PAN gana el 2000 la elección. El PAN gana el 2000 la elección. Sí. Gana Vicente Fox. Con un país que que terminó resolviendo la crisis financiera de 1994, el famoso efecto tequila, y el PAN logra ganar la presidencia en el 2000. Entre otras razones, por nuestra responsabilidad como partido de oposición. La izquierda se mantuvo en un no. Y hoy dicen que propusieron alternativas. Ellos propusieron, la alternativa es que que el gobierno, que el Estado mexicano dejara a los ahorradores a su suerte. Esa era la solución, empobrecimiento. Y hoy se escandalizan, perdóname que lo diga así, se escandalizan del monto del rescate financiero de nuestros ahorros. No, es exactamente el equivalente a la deuda que le están dejando a Pemex. Lo que hoy documentan los medios de comunicación, casi 3 puntos porcentuales del PIB, Adela, es la deuda de Pemex. Ese barril sin fondo que es Pemex. Caída de producción, no tiene eficiencia, le están robando a Pemex con el huachicol, y ahí los responsables del huachicol también, ¿dónde están? ¿En qué partido militan? Y cada vez es el equivalente al FOBAPROA, y creciendo, porque el rescate financiero de nuestros ahorros, que implicó la Ley de Protección al Ahorro Bancario, es equivalente a lo que va ahora de la deuda de Pemex. A ver cómo termina esto. Puede ser el equivalente a, digamos, a lo doble o más del doble de lo que implicó el FOBAPROA. Y ahí no son los recursos de los ahorradores. Ahí lo que es dinero de tus impuestos, las contribuciones que pagamos. Claro. Que yo acabo de pagar impuestos y me da un coraje andar manteniendo. De pagar impuestos. Andar manteniendo a esta bola de. Cuando no hay medicamentos, tenemos un problema muy serio. Medicamentos. Las carreteras hechas pedazos. Educación, las escuelas cayéndose. ¿En qué se gastan el dinero? No lo sé. No lo vemos. Ya literalmente le están confiscando dinero a los contribuyentes, negándoles la devolución a la que tienen derecho. La devolución. Sí. Es decir, la gente que le trasladó al SAT más de lo que debía de pagar. Tendría que devolverle. No se lo devuelven. Y les dijo, no se lo vamos a devolver, no hay dinero, ya hazle como quieras. Ya reconoció la presidenta que sí creció un poquito la deuda pública durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues ya vamos avanzando, ¿no? Diría el Quijote. Lo que habían negado que no creció la deuda, ahí está creciendo. Y no solamente la deuda pública, sino el déficit presupuestal, la diferencia entre los ingresos y los gastos del presupuesto público. En fin, yo creo que es una hipersensibilidad. Cedillo no dijo otra cosa más que lo que opinamos muchos. Y bueno, pues ahí está la reacción de la presidenta. En el contexto... Que además, hablaba yo con alguien, me decía, pues es un distractor, ¿no? También. Y como no hay oposición y no hay adversarios, pues ahí está Cedillo. Sí, además ahora sí que como en el fútbol, sale Calderón y entra Cedillo, ¿no? Exacto. Como el villano favorito, ¿no? Sale con el número 7, Felipe Calderón, y entra en el número 11, claro. Ernesto Cedillo. Es parte. Y sí, les llega muy bien. ¿En qué contexto, En el contexto, y que no se hagan patos, mandaron una iniciativa para regresar a los tiempos del control de las telecomunicaciones y la radiodifusión que no tuvo ni Bartlett. Y le ponen un artículo, a mí me parece que es el artículo 109. 109. Ese que dice, te podemos suspender y cancelar. A los que nos escuchan,
a los que nos escuchan y Por nos ven. aquí. La señora que en el aeropuerto me dijo que nos ven y ahí mandan muchos saludos. Les digo que ese artículo lo que pretende es que cuando la señora Adela Micha le sea incómodo al gobierno, le van a poder dar la instrucción a la agencia de telecomunicaciones del señor Pepe Merino para que nos bajen el switch. Eso es lo que dice el 109 de la Ley de Telecomunicaciones. La posibilidad de cancelar no solamente las concesiones de radio y televisión, las que vemos, TV Azteca, en fin, que por cierto ya lo anticipó Ricardo Salinas. Ahí viene por ahí la intención del rescate de las concesiones de televisión azteca. Pero no solamente las concesiones, sino ahora también las nuevas modalidades de comunicación. ¿Qué son la estas? plataforma. Tú no tienes una concesión de radio y televisión, tú No, tienes una plataforma digital. claro. Y esa plataforma digital que tú la financias con tus propios recursos, con tus ingresos, que está en el mundo digital, que tiene un régimen totalmente distinto al uso del espectro radioeléctrico, que son las estaciones de radio y televisión, a esas también les quieren poner control. Y ponen otro artículo en la Ley de Telecomunicación en la que dice, el gobierno va a poderle sugerir que los contenidos de interés social y noticioso y culturales y demás. ¡Ah, caray! ¿Pero por qué? O sea, resulta que te va a hablar el señor Pepe Merino, A ese decir, mismo ¿de que qué andaba hablar? utilizando ciudadanos como conejillo de indias con la invectima. Ese te va a hablar y decir, oye, Adela, me parece que la mesa que tienes con Roberto Gil y Germán Martínez es un poco impertinente al interés público, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no nos gusta lo que andan diciendo. Entonces, o lo quitas o te bajamos el switch de plataformas. Sí. Y una plataforma también es el canal de YouTube que tienen muchas personas que en el nuevo mundo digital, de la democratización digital, de que tú eres el propio emisor. Eso sí democratizó la Claro, información. por supuesto. Claro. Y la hizo bilateral. Pues claro. En los medios tradicionales, nosotros éramos receptores de unos contenidos que emitían los medios de comunicación. Sí. Y por eso los medios de comunicación se constituyen en el intermediario de la discusión pública, de los hechos de la realidad a las audiencias. El emisor, el receptor, punto. Ahora, los emisores también son receptores y al viceversa. revés, claro. Yo puedo subir en mis redes sociales un pedacito de esta plática contigo y luego puedo comentarla. Y una persona que nos está viendo nos puede criticar y puede subir un video diciendo que estamos diciendo cosas sin sentido. Ese es el nuevo mundo. Y lo que hacen ahora es enfrentar ese nuevo mundo con las viejas tácticas autoritarias de la política rancia. Es decir, claro, que el gobierno te controle a los... Y no solamente es una plataforma como la tuya. Van a poder cancelar cuentas. Sí, claro. Cuentas de redes sociales. O sea, ¿por qué? ¿Cómo se llama este muchacho? Luisito Comunica. Sí, Entonces, de quien no les guste. No les guste, va para abajo mientras averiguamos. Y que no se hagan patos. Con el pretexto, ¿no? Del spot. Es que de eso no hemos hablado tú y yo. Del pero spot, del spot. Del spot. Mira, yo nomás con leer la ley orgánica. Que se dieron cuenta 2 semanas después de que ya estaba al aire el spot de Trump en México. Y además entiendo que fueron contratados por el gobierno de Estados Unidos. Eso es lo que dice. Entonces el gobierno, pues algún intermediario le tocó la puerta a los medios de comunicación y que no se hayan enterado. Y yo no tengo que irme a utilizar... perdóname, de verdad es la torpeza activaron al CONAPRED, o sea, al Consejo de Prevención de la Discriminación, para aplicar una disposición de ley. Un gobierno extranjero no puede comprar espacios de medios de comunicación con una de las fracciones de la ley orgánica de la Administración Pública Federal, que le da la facultad a la Secretaría de Gobernación. ¿Para qué existe la Dirección de Radio, Televisión y Cinematografía si no es para eso? Bueno, en fin, se les coló y a propósito de eso, nos recetan, porque nos recetan, un control autoritario de censura contra la comunicación de los mexicanos, incluyendo las plataformas digitales. ¿Y sabes cuál es la otra intención? Que no se hagan patos, insisto, porque ahí hay redacciones en la Ley de Telecomunicaciones, en la iniciativa, que conducen a la intención de crear sus redes sociales del bienestar. Que no te sorprenda la idea de generar su propio Twitter, tu propio X, como le hizo Trump. Van a hacer, que no nos sorprenda, de una vez lo digo, ojalá me equivoque, pero para que se ponga aquí en la producción la fecha, que no nos sorprenda cuando un día en la mañanera nos anuncian las redes sociales del bienestar.
como la leche del bienestar, como el pollo del bienestar, el gas del bienestar, todo eso que están haciendo, no nos sorprenda, porque están diseñando una agencia con esas atribuciones de censura, con esas de estatización de la comunicación pública, de la comunicación política y social, y también con la del control de las concesiones. ¿Por qué? Porque quieren regresar a ese México en el cual los dueños de las concesiones, oye, ¿qué quieres? No, pues que me renueves mi concesión. Claro. Ah, pues mira, fíjate que mencionaste a la presidenta de manera muy ofensiva. Es que tienes unas mesas muy plurales, hermano. Fíjate que no nos estás llevando la encuesta de aprobación. Ese es el México anterior, que ellos extrañan. Y eso está en el fondo de la crítica. Entonces, que no nos sorprenda que el contexto de la reacción de esta cortinas de humo sobre el FOAPROA y sobre el pasado y sobre el sexenio tenga que ver con esconder la mano que aventó la piedra y la aventó enfrente a la cara de todos los mexicanos. Esa es la verdadera intención de la ley de telecomunicaciones, que por cierto se tuvo que suspender, aunque ya nadie sabe en qué van a acabar los conversatorios famosos. Pero esa es la intención. Pues como sabemos que acaban los conversatorios, pero además que nos garantiza que le hagan caso a la presidenta de que pues, redacten bien el 109, ¿no? Nada más cámbienle la redacción. Cámbienle la preciso. redacción. Oye, y a mí me llama la atención, yo coincidí con muchos de los que hoy están en el gobierno, en el Congreso, cuando pasamos las famosas reformas del Pacto por México. Yo y unos conspicuos morenistas insistían mucho en aquella época, cuando estaban sentados en el Pacto por México, en que las concesiones tenían que regularse por un órgano autónomo, por un órgano regulador, y esto fue el de telecomunicaciones. Claro. Le pusieron, porque fueron una iniciativa de ellos, y ahí que hay que reconstruir de dónde vino cada una de las propuestas. Limitaron, por ejemplo, el juicio de amparo, para que los concesionarios no pudieran entorpecer la decisión regulatoria con litigios interminables. Entre otras cosas, el sistema abigarradísimo de nombramiento de los comisionados del IFT con un comité de evaluación de examen público, etcétera, etcétera, etcétera. De esos contenidos, de los cuales yo coincido y los aprobamos, de ellos fueron redactores, y ahora de un plumazo se les olvida la autoría de eso y regresan a un modelo. Hay que recordar, y perdón que lo mencione así, la famosa agencia de telecomunicaciones del señor Pepe Merino tiene en categoría entidad de Secretaría de Estado. De Secretaría de Estado. Entonces, lo que nos están diciendo es que le van a entregar a una Secretaría de Estado, dependiendo directamente del presidente o presidenta de la República, la censura de los contenidos que se difunden, incluyendo las plataformas digitales. Por eso no se le ocurrió ni a Bartlett. En los tiempos, ni a Bartlett. Tenían decoro, mano, o sea, estética, ¿no? Y bueno, ya, ojalá, yo creo que la oposición reaccionó bien en términos de denunciar, por lo menos se logró contenerla, pararla. Ahí incluso hubo un amago de desobedecer a la presidenta, vamos a pasar porque la vamos a pasar, ya ver en qué termina esta historia, pero yo creo que ojalá los mexicanos lo veamos con preocupación. No es un asunto menor, ni de la política, ni que nos queda lejos. No, tiene que ver con todos, claro. Una libertad básica. Entonces, ahora otra vez, poniendo las piezas en el tablero, elección judicial, más control de las elecciones, captura de las instituciones, más ahora el control de la comunicación cotidiana de las personas, de la opinión pública, interferir en las libertades. Pues todo lo que se logró construir en años. Pues es que parece, pues, tiene picos, tiene patas, tiene plumas y hace cuac cuac, pues es pato. Y es lo que dijo Zedillo, este pato parece un régimen de una tiranía autoritaria. Sí. Y es la discusión que está teniendo el mundo, porque es lo mismo que están discutiendo en Estados Unidos. Lo mismo, claro. Hay que nada más abrir los medios de comunicación en Estados Unidos. Y es la misma preocupación que estos reflejos, tácticas autoritarias que se están instalando
control del Poder Judicial, presión a los medios de comunicación, censura, captura institucional y termina en violencia política. Esa es la receta que construyó ciertos gobiernos totalitarios en el primer tercio del siglo XX en el mundo. Entonces hoy parece que se está repitiendo el ciclo, porque personas, líderes que usan al pueblo para privatizar el poder del pueblo, para quedárselo en manos de una sola persona, desconociendo órdenes de jueces, persiguiendo a jueces, persiguiendo a comunicadores, limitando la libertad de expresión y luego usando la fuerza para que no votemos o para que no podamos salir a las calles. Pues eso ya lo vio el mundo y lo estamos viendo preocupantemente, lo estamos viendo repetirse. Pues es evidente que va a haber muchos como Ernesto Zedillo que van a decir claro que aguas. no, pues claro. Y por supuesto que como todos los gobiernos hay claros oscuros. Nadie dice que no hubo decisiones mal tomadas, equivocadas. En el gobierno de Calderón, el Zedillo, el de Fox. Afortunadamente, la democracia te permite juzgar electoralmente cómo se comportó cada uno de los gobiernos. Zedillo pierde la presidencia de la República y de ahí la alternancia. Entonces, ahí hubo una sanción electoral. Nadie está diciendo que fueron tiempos perfectos y además la transición democrática heredó, a mi juicio, 3 grandes problemas que no pudimos resolver y que explican el obradorato, corrupción, violencia. Y desigualdad. Y ese fue el discurso con el que López Obrador obtuvo la confianza de los mexicanos y 6 años después tenemos más corrupción, más desigual, un país más desigual, a pesar de lo que se dicen, porque no es lo mismo resolver la desigualdad estructural ensanchando la clase media que está repartiendo dinero para únicamente pasar de la clasificación hasta que ya no tienes dinero. Y ni se diga del contexto de la violencia y la narcopolítica en nuestro país. Y si no, nada más hay que documentar el caso del huachicol fiscal, que por cierto, pues ya están tomándolo muy en serio. Y por cierto, también en Estados Unidos están actuando de lado con la detención de unos empresarios que se dedican, son la contraparte de los cárteles mexicanos en el huachicol en sus 2 modalidades, en el tráfico ilegal de combustible, es decir, introducir combustible robado, y el huachicol fiscal, que es engañar esconder gasolina en otros productos que pagan impuestos distintos. Es el famoso huachicol fiscal que nos cuesta un dineral. Y ahí lo pagamos otra vez todos con nuestros impuestos, que por cierto acabamos de pagar. Que por cierto. Y ahí está Segalmex, y ahí está Birmex, y ahí están todo, ¿no? Todos, y los casos de corrupción latentes. En fin. Garduño se despidió. Garduño se despidió, se ve que le costó trabajo. Mucho trabajo. Se ve que le costó trabajo salirse. Yo tengo buena impresión del exgobernador de Puebla. Creo que va a hacer un buen trabajo. Me parece una persona seria. Y bueno, a ver cómo van a enfrentar la crisis de migración. Ya dijeron allá en Estados Unidos que estamos haciendo el muro nosotros, estamos pagando nosotros el muro. Pues sí. Hoy tuvo llamada telefónica la presidenta. No sé si ya dijo algo, a ver si nos informan qué dijo la presidenta. Trump despidió a su asesor de seguridad, finalmente, a Mike Waltz. Pues después de todo el desastre.